segundo tema del tercer bloque es testigos con poder del Señor resucitado. Y cuando nosotros, ya habiendo tenido un encuentro personal con Cristo, y ahorita que veo a Paola que está aquí enfrente de mí, yo recuerdo cuando ella se integra al programa y nos comparte su camino en la fe, pues un camino de una vocación muy especial, en donde el Señor ha tocado la puerta del corazón de Paola infinidad de veces y no la suelta, y ahí la trae así media atarantada, pero ahí sigue bien convencida de que el mejor camino es seguir a Cristo dentro de las actividades del mundo, dentro de los compromisos que cualquier ser humano tiene que enfrentar. Así que entrando de lleno, salpicaré por ahí este tema con algunos aspectos personales de cómo es que el Señor también a mí me llamó en un momento muy especial de mi vida, solamente para los incrédulos en cuestiones de fe. Les recuerdo que soy un hombre casado, que estoy a punto de cumplir 42 años de matrimonio, 43 años de matrimonio, el día 9 de octubre. Y Dios nos regaló a mi esposa y a mí 4 hijos varones. Ahora tenemos 8 nietos. Pero Dios llegó a mi vida como casado cuando yo tenía 40 años de edad. Y tocó muy claramente la puerta de mi corazón el 28 y el 29 de abril del año 1990. Ya había andado rondando Dios ahí en mi vida. Y yo me hacía así como que la Virgen me hablaba y no quería escuchar a su hijo. Volteaba a ver la Virgen a ver qué me ofrecía, pero no le hacía caso a Cristo. Pero en ese 28 y 29 de abril del año 90, el Señor vino y dijo, sígueme. Y me vencí. Pero bueno, ahí les iré dando algunos pequeños detalles, ¿sí? Entonces, el segundo tema del retiro de evangelización querigmática del tercer bloque se llama Testigos con poder del Señor resucitado. Este tema, como es un tema y estamos teniendo la intención de que los equipos parroquiales de evangelización al menos tengan un hilo conductor y que no hagan una mezcolanza de los temas del querigma con otras cosas, porque hay varios equipos evangelizadores que en la búsqueda de las novedades para jalar gente a las parroquias, pues mezclan temas del querigma les decía yo, con un montón de dinámicas que llevan a los asistentes a los retiros a ser manipulados en lo sentimental, para que desde el sentimentalismo manipularlos y luego de una manera que no es la conveniente, acercarlos a Dios. De esto no quiero hablar más profundamente porque puedo lastimar a algunos miembros de algunos equipos evangelizadores, pero habrá que purificar los contenidos de la evangelización, porque algunos integrantes o equipos parroquiales que trabajan sobre la evangelización están verdaderamente manipulando a los asistentes a los retiros y no los están llevando a tener un encuentro personal con Jesucristo, con los ojos abiertos y el corazón palpitante. No, los están llevando a encontrarse con su historia, con sus recuerdos, y eso, manejado desde los sentimientos, puede hacer creer a los asistentes a un retiro que se han encontrado con Cristo cuando lo único que han hecho es encontrarse consigo mismos. Bueno, entonces empiezo con este segundo tema y miren, mis hermanos, una persona evangelizada que ha tenido un encuentro personal con el Señor y ya ha reavivado el don del Espíritu, se convierte luego en un testigo de Jesús para los demás. Un testigo de Cristo es el que ha tenido un encuentro auténtico y vivo con el Señor resucitado y ha experimentado por la entrada de Jesús en su vida salvación, liberación y vida nueva. Repito, el que ha sido
sido evangelizado, ¿saben qué le pasa? Evangeliza a otros a su vez. El que ya recibió a Jesús en su corazón no puede quedarse con él solo. El que ha recibido a Jesús en su corazón se ve impulsado por el poder del Espíritu para tocar los corazones de otros hermanos. Es tanta la alegría, es tanta la presencia de Dios en el corazón de aquel que ha sido evangelizado, que ya no puede dejar de hablar de lo que ha visto, de lo que ha oído. Miren, he aquí la prueba de la verdad, la piedra de toque de la evangelización. Es impensable que un hombre que haya acogido la palabra, que es Cristo, y se haya entregado al reino del que hoy habla el Evangelio, repito, es imposible que un hombre que haya acogido la palabra y se haya entregado al reino sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia a Jesús resucitado. El Señor con toda claridad nos dice a los que ya hemos escuchado su palabra: ustedes son la luz del mundo. Y es que no puede ocultarse una ciudad situada en la punta de una montaña, ni tampoco se enciende una lámpara y se le pone debajo de la cama, sino siempre se le pondrá sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Bueno, pues el Señor nos dice que brille así su luz delante de los hombres, para que viendo sus buenas obras glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esto es el trabajo de aquel que ya se encontró con Jesús. Se convierte en un testigo con poder de Jesucristo resucitado. Cito al evangelista Lucas en el capítulo 13, en el verso 21. El reino de Dios es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Mis hermanos, y es que dar testimonio y anunciar la buena nueva es vocación fundamental del cristiano. Es el encargo de Jesús a sus discípulos con vistas a la extensión y a la construcción del reino de Dios. Yo quisiera preguntarte, a ti que nos escuchas esta mañana, ¿de veras estás convertido en un cristiano que es capaz de dar testimonio en donde quiera que estás? El Espíritu Santo da luz, da claridad, da discernimiento, da gozo, y aquel que ya ha sido tocado por la gracia y por el poder de la palabra de Jesús, se convierte en un testimonio vivo en medio de los ambientes en los que se mueve. Nos dice la encíclica Evangelii Nuntiandi en el número 21, la buena nueva debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio. Repito esta propuesta de Evangelii Nuntiandi. La buena nueva debe de ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio. Y es que evangelizar es ante todo dar testimonio de una manera sencilla y directa de Dios revelado por Jesucristo mediante el Espíritu Santo. En el fondo, sigo citando Evangelii Nuntiandi en su número 46. En el fondo, ¿acaso habrá otra forma de comunicar el Evangelio que no sea la de transmitir a otro la propia experiencia de fe? Sigo citando a Evangelii Nuntiandi. Supongamos a un cristiano o a un grupo de cristianos que dentro de la comunidad humana donde viven manifiestan su capacidad de comprensión y aceptación y su comunión de vida y de destino con los demás, su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y de bueno. Supongamos además que irradian de manera sencilla y espontánea su fe
en los valores que van más allá de los valores corrientes y su esperanza en algo que no se ve ni se atreverían siquiera a soñar. Bueno, a través de este testimonio sin palabras, estos cristianos hacen plantearse a quienes contemplan su vida preguntas que son irresistibles como estas: ¿por qué son así? ¿Por qué viven ellos de esa manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por qué están entre nosotros? Y es que todos los cristianos, mis hermanos, están llamados al testimonio, y en este sentido son verdaderamente evangelizadores. Y este es el trabajo que ustedes y yo estamos llamados a realizar. Dios me ha permitido en ya un buen número de años ver miles y miles y miles de personas que van a un retiro, que van a una experiencia religiosa, que se van una semana, 15 días, 3 días, 2 días y viven un encuentro con Cristo. Pero la mayoría, y lo hablo por experiencia, de 10 personas que van a un encuentro con Cristo a través de un retiro, del que ustedes me marquen, cuando mucho 3 personas siguen a Jesús. La mayoría regresa otra vez a sus cosas de todos los días. ¿Por qué? Porque se anda buscando solo lo espectacular, lo novedoso, hacer una experiencia pasajera para acallar un poco la conciencia y medio corregirme unos días, pero no entrar en un proceso de conversión profundo. No, yo creo que el testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz de la buena nueva. Y ya hay en ello el gesto inicial de lo que es la nueva evangelización. Mis hermanos, hoy más que nunca el testimonio se ha convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la predicación. Sin andar con rodeos, podemos decir en cierta medida que nosotros nos hacemos responsables del evangelio que proclamamos. Por eso los que colaboramos en las parroquias, en los templos, en el trabajo evangelizador, somos responsables del evangelio que proclamamos con nuestra manera de vivir. Se nos ha repetido frecuentemente en nuestros días que este siglo siente sed de autenticidad, sobre todo con relación a los jóvenes. Se afirma que los jóvenes aborrecen todo lo ficticio, todo lo falso, y que además son decididamente partidarios de la verdad y de la transparencia. Y me he encontrado con muchos